Bueno, vamos a iniciar. En esta sesión vamos a continuar con la exposición del pensamiento materialista en la filosofía moderna y cómo ha influenciado en las ciencias contemporáneas y bueno, de qué manera se puede integrar en una reflexión sobre la conciencia y qué riesgos puede haber en seguir al pie de la letra sin tomar en cuenta la totalidad de la experiencia de la conciencia, una perspectiva de tipo material que va a enfatizar los aspectos externos a nosotros. Bueno, probablemente el pensamiento que más se ha integrado en las ciencias sociales ha sido el pensamiento de Karl Marx, el cual es un filósofo de corte materialista, que en primer lugar hay que establecer que efectivamente tiene esta posición respecto a la filosofía. Él lo enfatiza en diversos escritos y surge este materialismo en un contexto particular, en un momento histórico en el cual dominaba una visión idealista en la filosofía alemana, que es donde surge el marxismo, donde nace Karl Marx, y que tiene que ver con la obra de Hegel y cómo se estaba interpretando la dialéctica hegeliana. Y hay una crítica en Karl Marx a esta forma, que es idealista y que él contrapone a otra forma, más por mor de establecer la totalidad, es decir, de tomar en cuenta el todo social, más que de una forma mecanicista de concebir la sociedad, que en algún punto se va a desarrollar también. Pero es importante señalar que el inicio de este materialismo es una crítica a una forma idealista de ver, y él nos dice, en cualquier momento en que tengamos a una idea que va avanzando sola, sin tomar en cuenta una cabeza que está pensando y las condiciones que tiene esa cabeza en un cuerpo y en una sociedad, estamos enfrente de un idealismo que va a ser pernicioso, en tanto no toma en cuenta la totalidad social. Entonces ese es un aspecto importantísimo. El materialismo surge para dar cuenta de una totalidad, y esa es una categoría que vamos a retomar plenamente en este trabajo, la totalidad. Hay que observar el todo social para poder dar cuenta de una conciencia, de una relación. No se puede dar cuenta de una relación social sin ver la conciencia, no podemos ver una conciencia sin tomar en cuenta la relación social. Hay un vínculo todo-parte que necesitamos ver. Y esto, bueno, es importantísimo en Marx, y ahí surge su materialismo. ¿Qué tanto se puede decir que es un filósofo materialista y qué tanto es un filósofo dialéctico? Es necesario también subrayar que son posiciones hasta cierto punto contrarias, y de hecho Marx nunca habló de materialismo dialéctico. Ese es un título que le van a dar pensadores posteriores que van a continuar con su teoría, pero es una contradicción y ahorita vamos a ver en qué medida lo es. Bueno, es materialista en cuanto va a poner los eventos sociales, económicos, como la fuerza material que va a llevar a una conciencia pensante y a unas ideas a expresarse. Es decir, si en Hegel la materia es una encarnación de la idea, que en realidad es lo importante, en Marx la materia va a ser la que se va a ver reflejada en las ideas. Esa es una afirmación materialista. Él en muchos puntos lo establece de manera incontrovertible. Hay una determinación por parte de los procesos materiales hacia los procesos ideales. Hay una frase muy famosa donde dice, no es la conciencia la que determina el ser social, es el ser social el que determina la conciencia. Es decir, es poner por delante las fuerzas materiales y por detrás las ideas, como una carroza, por un ejemplo que pone. Y el idealismo sería poner la carroza adelante de los caballos, ¿no? Y en realidad son los caballos, son las fuerzas materiales las que van a conducir a la sociedad, y así lo estudia. Hay, por supuesto, una posición de este tipo en Marx, y es necesario no enfatizar porque es una parte de la totalidad. ¿En qué punto es materialista? ¿Qué implica el que sea materialista? Si uno lo toma a rajatabla, en sus últimas consecuencias, pues hay un determinismo, y simplemente es la parte económica y material de una sociedad la que va a conducir todo el conjunto social. Y en ese sentido no hay mucho espacio para una conciencia, por ejemplo. O sea, la conciencia simplemente refleja, y de hecho el desarrollo materialista
que va a surgir, por ejemplo, en la escuela soviética, lo va a poner de esta manera: la conciencia es un reflejo de los eventos materiales, simple y sencillamente. ¿Cómo avanza la sociedad? Sabemos que Marx plantea un desarrollo histórico que va de un comunismo primitivo a una sociedad esclavista, a una sociedad feudal, al capitalismo y finalmente a un comunismo científico. Ese avance se da necesariamente, es decir, hay una determinación, porque esas fuerzas materiales se dan con independencia de que lo querramos o no. Ahí hay un determinismo materialista en el cual nos alejaríamos, es decir, no concebimos a la sociedad como determinada por ningún tipo de fuerza hacia avanzar, sino planteamos que hay un empate de fuerzas en el desarrollo de la sociedad, el cual puede ser desempatado y determinado por una conciencia o por una sociedad, que pueden dar un sentido a través de la autoconciencia, pueden reconfigurar cómo se desarrolla la sociedad. Y en esta visión mecánica determinista no hay espacio para esto, y Marx lo señala muy claramente. Él dice, por ejemplo, que el estado final de la sociedad, que es el comunismo, no es algo que se tenga que implantar o que alguien tenga que luchar para conseguir. Es simplemente el producto del desarrollo de las fuerzas materiales, el cual se da por necesidad histórica y por lo tanto es un punto de llegada inexorable. Ahí se va a llegar sí o sí. Entonces, esa vertiente materialista existe, como ya mencioné, es una respuesta a un idealismo, enfatiza la totalidad social, pero es peligrosa en cuanto se avanza únicamente a partir de la materia, y la materia va sola. Así como Marx critica a Hegel, porque en él la idea va sola y se despega de un mundo material, es criticable también el materialismo en cuanto la materia va sola y se despega de un mundo ideal que va a estar dentro de nosotros y el cual puede revertir las tendencias sociales que van a presentarse a nuestro alrededor. Entonces ese materialismo hay que cuestionarlo, no así la idea de totalidad. La idea de totalidad se va a reivindicar plena y absolutamente. Una cuestión que está implicada con la visión materialista de Marx es un objetivismo, es decir, una búsqueda de la realidad objetiva que va a ser independiente de nosotros, muy cercana de hecho al positivismo. Y entonces las leyes materiales son objetivas y no dependen de nuestra voluntad ni de nuestro libre albedrío, simplemente se dan necesariamente. Y en esos términos describe, por ejemplo, la ley del valor, que es un punto central en la economía de Marx, que nos va a decir que el valor de los productos, de las mercancías, está dado por el trabajo, idea prefigurada en Ricardo, y ese trabajo que está encarnado en la mercancía va a hacer que tenga un valor y eventualmente un precio. Esta idea parte de una visión social que se da con independencia de que lo querramos o no, no es una interpretación. El marxismo busca ser una visión científica de la realidad, la cual se contrapone a una ideología, por ejemplo, que es una visión distorsionada de la realidad con un interés de favorecer a ciertos grupos. En Marx no es así, y entonces va a haber una visión que es objetiva y mejor que las demás. Esta idea también es cuestionable en tanto es una interpretación que tiene una verosimilitud y que puede o no corresponderse con lo que sucede en la realidad, y eso se define, como el mismo marxismo lo establece, a partir de la práctica a la cual conduce. Es decir, no hay, desde mi punto de vista, una razón para cuestionar la crítica social que va a establecer Marx a la economía capitalista, sino simplemente en la medida en que lo ve como algo independiente a nuestra interpretación. Es una interpretación verosímil que se puede argumentar y que se puede contrastar con otras interpretaciones. No sería una interpretación que es independiente de alguien que la interpreta, por ejemplo. Es un matiz, a lo mejor pequeño, pero es muy importante en los tiempos actuales, en que se debe cuestionar el objetivismo. Y por lo tanto, lo que puede tener de verosímil el marxismo se tiene que corroborar en la práctica, y es una visión del mundo que puede confrontarse con otras visiones y tiene que argumentarse de acuerdo a las otras visiones. Es decir, no se puede imponer únicamente porque tenga una mayor verosimilitud. Si hay una explicación de la desigualdad en el capitalismo a partir del mérito, es una forma de ver la realidad que se debe confrontar con una explicación que tiene que ver con relaciones de tipo económico, de dominación, que se tiene que confrontar con otra visión que parte de la asimetría que hay en la distribución de la riqueza y en el pago, por ejemplo, de un salario que está basado en
la reproducción de la fuerza de trabajo como si fuera una mercancía, es decir, el salario lo que paga es simplemente el dinero. El trabajador puede regresar al otro día a efectuar eh, su labor y por lo tanto no paga el valor que realmente le está aportando a la mercancía. Y en esa medida hay una plusvalía, que es una diferencia entre lo que el trabajador aporta como valor y lo que se le da como salario. Esa es una crítica que puede ser muy verosímil y efectivamente hay que argumentar, pero no como una forma única de interpretar las relaciones sociales. Definitivamente puede ser la más adecuada, pero eso se tiene que argumentar confrontándolo con otras formas, lo cual es indispensable en cualquier teoría social. Obviamente este tipo de descripción de la sociedad va a estar envuelto en un contexto en el cual se da y donde el capital productivo era muy importante. Actualmente es mucho más importante, por ejemplo, el capital financiero dentro del capitalismo, el sector servicio, por ejemplo. Bueno, en esa medida nos alejaremos de un objetivismo en la obra de Marx y un materialismo entendido como una forma única de concebir la realidad, la cual se tiene que imponer a todos los demás, que simplemente estarían envueltos en una ideología si es que no comparten esa forma científica. Esa forma científica es verosímil, se tiene que argumentar de acuerdo a la posición de la cual parte, la cual no es independiente de lo que está describiendo. Y si tiene un alcance es precisamente porque esa descripción que hace Marx está basada en una búsqueda de transformación social y de reivindicar los intereses de la clase oprimida, que es el proletariado, que en su defensa de sus propios intereses va a llevar a la emancipación social. Ese punto es importantísimo. Y bueno, esto se puede ver, de hecho, desde mi punto de vista, la principal aportación que va a tener Marx al estudio de la sociedad, en particular la modernidad capitalista, la cual es plenamente vigente en los tiempos contemporáneos. Y esto es la descripción de la sociedad como basada en el antagonismo social. ¿Qué quiere decir esto? Que los grupos sociales, al entrar en interacción dentro de la sociedad, van a entrar en conflicto, de manera que al defender sus intereses van a tener que chocar con los intereses de las demás personas o los demás grupos. Esto quiere decir que no se pueden manifestar los intereses de toda la sociedad, sino que la defensa de unos va a chocar con la defensa de otros, y lo cual va a generar una lucha, va a haber antagonismo social. No quiere decir que sean diferentes nada más, sino quiere decir que esa diferencia no se puede expresar simultáneamente dentro de la sociedad y por lo tanto va a haber una lucha, lo que se conoce como lucha de clases, y que en el marxismo se va a describir de acuerdo a las relaciones económicas, es decir, está dada por la propiedad de los medios de producción. Eso es lo que va a determinar la lucha de clases. Pero la idea general es que hay un conflicto entre diferentes grupos y que ese conflicto no permite que se manifiesten estos grupos, sino que entren en choque y que solamente uno de ellos se pueda manifestar. Eso es antagonismo, no nada más es diferencia, sino hay antagonismo social. Esta descripción tiene un grado de racionalidad en la medida que integra la forma en que se compone la sociedad, pero no puede ser la única. Hay muchas otras descripciones de la sociedad. Por ejemplo, se puede decir que la sociedad simplemente está dada por un criterio justo en el cual cada quien obtiene lo que merece de acuerdo al esfuerzo que da a dicha sociedad. Entonces el liberalismo, por ejemplo, nos diría que pues, la riqueza es simplemente el producto del trabajo, de la habilidad, de la manera en la cual cada estrato social va a aportar algo y cada individuo va a aportar algo a la sociedad. En esa misma medida se le retribuye algo por su aportación al conglomerado social. Esas dos visiones son contrarias, como se puede ver, y en realidad, bueno, lo que da mayor verosimilitud, por ejemplo, desde mi punto de vista a la descripción marxista, es que integra precisamente la totalidad social y tiene mayor apego a lo que se está dando, y eso se da como un criterio, como una forma de ver, y precisamente porque toma en cuenta la totalidad y supera la visión de la contraparte, es que es más verosímil, pero no es una realidad objetiva, en el sentido de que todo mundo tenga que aceptarla y la sociedad solamente se pueda desarrollar de esa manera. La sociedad puede transformarse, sí, a partir de las interpretaciones que tenga la gente, y esto no seguiría una ley particular, sino tiene que ver con la forma en que la
las personas que interpretan la sociedad no nada más tienen una descripción de lo real, sino van a tener una participación en lo real. Entonces, si una visión tiene mayor correspondencia con lo que sucede, eso se tiene que ver en la práctica y en a lo que llevan esas prácticas, basado en un criterio desde luego ético de lo que tiene que ser la sociedad, es que tenemos que tomar un posicionamiento y es ese criterio ético el que nos da una mayor cercanía a lo que sucede en la sociedad, y una visión tiene mayor correspondencia en cuanto toma en cuenta la totalidad, por ejemplo, y no se define nada más en lo ideal, sino se define en lo real. Y esa es una visión, pasando al siguiente componente del marxismo, es una visión dialéctica. Ahí sí tenemos una visión que se va a corresponder con una forma que hace énfasis en la interacción social para construir la realidad. Entonces, la forma dialéctica dentro del marxismo está resumida en la segunda tesis sobre Feuerbach, en la cual se establece que el alcance de una explicación del mundo no se puede aislar de la práctica, sino es precisamente en esa práctica donde va a estar el criterio de verdad de una afirmación y donde se va a ver la terrenalidad de una forma de ver la realidad. Y si aislamos una afirmación de la práctica, simplemente es una discusión escolástica bizantina. Bueno, entonces no hay un objetivismo, no podemos corresponder una explicación, ni siquiera la explicación marxista, como una objetividad real, independiente de nosotros, sino eso tiene que estar en un contexto social donde se dirimen diferentes visiones del mundo y se tienen que tomar en cuenta las diferentes visiones del mundo para llegar a una visión que efectivamente integra la totalidad de visiones. Hay interpretaciones, por supuesto, que son más integradoras y que podemos decir que tienen mayor alcance para dar cuenta de la realidad. Incluso se puede reivindicar totalmente el concepto de verdad, pero esto se da en interacción y en formas diferentes de leer la realidad, y no hay una única forma, sino tiene que ver con cómo se corresponden con expresiones prácticas. Y es ahí donde tenemos que buscar el cambio social, en la interacción de diferentes concepciones del mundo y en las prácticas a las cuales conlleva. Es decir, si tenemos una visión del mundo que busca transformar, tenemos que integrar también la visión del otro y confrontar con las visiones distintas que hay de la sociedad. Y esto se puede ver como diferentes formas de argumentar y también puede ser como lucha social. Si es que hay un sector, por ejemplo, que oprime a otro, definitivamente es en la lucha en que se tiene que ver el alcance de las diferentes formas de ver la realidad, si es que no puede haber un convencimiento. Pero eso se da con un criterio, desde luego, ético más que objetivista, sin que esto signifique un relativismo, por supuesto, sino que tiene que ver con la confrontación entre puntos de vista. Entonces, de Marx se tendría que retomar la visión de la totalidad, sí, de las fuerzas materiales, pero en la medida en que estas fuerzas materiales van a integrar con una visión de una conciencia, por ejemplo, y ahí van a conformar un todo. También en la medida en que describe a la sociedad en términos de antagonismo, que desgraciadamente eso es lo que impera en la sociedad capitalista, no es algo necesario ni natural, sino es algo que se puede revertir, se puede transformar. Pero esas son las condiciones en las cuales vivimos, llevar a buscar un entendimiento y, en caso de no ser esto posible, sí a una transformación social que nos lleve a acabar con las características más perniciosas del capitalismo, que son la exclusión y la desigualdad social. Se retoma plenamente la crítica a la modernidad capitalista, que es la característica fundamental de Marx, además de su visión de buscar la transformación social. En este caso sí buscar, no nada más es un descubrir en las leyes sociales, sino es interpretar la realidad social para configurarla de tal forma que se lleve a trascender y superar formas antagónicas de relacionarnos. Y entonces la objetividad y más bien la búsqueda de verdad estaría dada por la capacidad de integrar y superar explicaciones contrarias de forma dialéctica, es decir, como tesis, antítesis y síntesis. Esto se tiene que retomar desde luego en una visión contemporánea de la sociedad capitalista. En este contexto, lo que se reivindica de una visión marxista es la parte dialéctica, que nos hace énfasis en la construcción mutua entre
conocimiento y mundo social. Esto se expresa también muy claramente dentro de la obra de Marx, por ejemplo, cuando habla de que el ser humano hace la historia. Sí, efectivamente hay una capacidad que tenemos de incidir en el mundo, pero se hace bajo unas condiciones históricamente determinadas, es decir, hay un contexto. Es una afirmación bastante similar a la idea de Spinoza de que la libertad es el conocimiento de la necesidad, de las leyes. En el conocimiento de las leyes sociales se puede llegar a actuar libremente, lo cual es bastante contradictorio en la medida en que una ley no está sujeta a interpretación. Pero sí se rescata la idea dialéctica de que nosotros construimos la historia en la medida en la que también la historia nos construye a nosotros. Y esto también está en la noción de praxis, es decir, que el discurso que podamos tener, nuestra interpretación teórica de la realidad, está anclada a una forma de ser en esa realidad, a una práctica concreta en el mundo. Y están íntimamente relacionadas y se construyen mutuamente. Esa parte dialéctica, por supuesto, que se va a reivindicar. Hay un riesgo, desde luego, en el materialismo, que si bien es comprensible que se haya desarrollado como una respuesta a un idealismo que no toma en cuenta la totalidad, se puede caer en el otro extremo de anular la parte individual, la parte de la conciencia que construye la realidad. Entonces la dialéctica se reivindica, por ejemplo, cuando hablamos de la sociedad como compuesta por grupos y tendencias antagónicas. Allí hay una construcción y una lucha por manifestarse por parte de los diferentes sectores de la sociedad. A partir de participar de las luchas es que describimos la realidad, y en ese sentido nuestra descripción va anclada a una forma de participar del mundo, y por lo tanto no es objetiva, no puede haber una objetividad en eso. Desde luego hay formas de describir el mundo que pueden tener más que ver con la totalidad, y en esa medida pueden ser más verdaderas. Esto no es independiente de quien lo interpreta, no hay un objeto independiente de nosotros. Por ejemplo, cuando hablamos de grupos antagónicos y lo anclamos a diferentes intereses dentro de la lucha social, por ejemplo, en un obrero cuyo interés es tener un salario que le alcance para satisfacer sus necesidades, que sea cada vez mayor, y un capitalista cuyo interés es generar más ganancia, la cual es mayor en cuanto sea menor el salario. Ahí tenemos una lucha antagónica, a mayor ganancia, menor salario, y hay por lo tanto una imposibilidad de que ambos se manifiesten simultáneamente de una manera armónica. Pero esa forma de describir la realidad tiene una objetividad en la medida en que lo estamos viendo a partir de un criterio ético. Por ejemplo, el ser humano debe ser capaz de cubrir sus necesidades básicas y que se le retribuya aquello que aporta a la sociedad. Ese es un criterio ético, y por eso se describe a la sociedad capitalista a partir de la disparidad que hay entre el salario y el valor que aporta a las mercancías un trabajador, por ejemplo. También puede haber otro criterio que nos diga que en realidad el salario es justo porque permite que se desenvuelva la persona en la sociedad, que mantenga por lo menos las condiciones más elementales de subsistencia, y que la ganancia es un premio, por ejemplo, al ingenio o al conocimiento previo o al riesgo que pudo tomar un capitalista. Esa es una forma de ver la realidad. La objetividad que pueda haber detrás de estas dos formas no es algo independiente de la lucha social, sino está relacionado con ella, y en todo caso, si uno puede hablar de mayor o menor verosimilitud o mayor verdad en cualquiera de las interpretaciones, esto tiene que ver con un posicionamiento previo. Ese posicionamiento nos hace describir la realidad, por lo tanto no es la realidad independiente de nosotros. Y una posición, por ejemplo, que nos haga énfasis en la necesidad de que la sociedad sea más igualitaria, que todos los grupos sociales puedan tener una vida digna, está relacionado con el hecho de que tenemos unos valores que nos hablan de la dignidad del ser humano, por ejemplo, y que no se le tiene que ver como una mercancía que simplemente tiene que reproducirse y ya, pero es un posicionamiento con respecto a la realidad y es necesario explicitarlo, y en esa medida pues no hay ningún problema en asumir un posicionamiento del lado del proletariado o de los grupos marginales, y es de hecho necesario para poder hablar de cambio social. Si uno habla de la posibilidad de transformación, esa transformación no es otra cosa que contraponer un ser, que es cómo suceden y cómo funcionan las cosas,
a un deber ser, que es cómo deberían de funcionar, y a partir de ahí tener un proyecto para transformar ese ser en el deber ser. Eso es un posicionamiento ético, no es una descripción objetiva de las cosas. Marx hizo todo lo posible por evitar moralizar y estaba en contra de que se moralizara, pero a final de cuentas la base de cualquier crítica social es precisamente una posición ética. Y desde mi punto de vista hay que asumirla, más que buscar una objetividad en la práctica social. Simplemente hay que asumir que tenemos un posicionamiento ético. Y el legado más importante de Marx es la búsqueda de la transformación. Y en esa medida es la labor de las ciencias sociales de cara a la sociedad.